Mira, qué bueno que tocamos este tema porque además hoy se va a volver y mañana y en los próximos días va a estar en la discusión profunda porque acaba de presentar el Coneval, el órgano que mide la pobreza en México, Claro, sí. una medición que castiga, que dice 2018-2020, que castiga, que dice que digamos, hay un aumento en la carencia de salud. Entonces, padrísima la oportunidad de este comentario porque yo quiero decirle a quienes nos escuchan que esa medición es errática en lo que se refiere a la salud, que yo no sé si sea por error o por malintencionado, pero yo mismo encaré con mucho respeto a las investigadoras e investigadores del Coneval ahí en la Cámara para decirles, no es posible que midan el ejercicio del derecho a la salud o la carencia de salud por estar inscrito en una lista. Y ellos reconocieron que era una falla del sistema. ¿Qué es Es, estar en una lista, diputados? es que ellos, mira, al final del sexenio de Peña Nieto, en pocas palabras, dijeron que había disminuido la pobreza extrema. Y eso fue porque dicen que se abatió mucho de la carencia en salud. Y eso fue porque inscribieron a muchísima gente al Seguro Popular. Sí, nada más que muchísima de esa gente que se inscribió se seguía muriendo en las comunidades. No tenían camas, no tenían médicos y no tenían hospitales. Es decir, el Coneval reconoció públicamente en la Cámara de Diputados que ese resultado era muy sesgado, que ese resultado no era el correcto porque no se satisface la carencia de salud nada más por haberse inscrito al Seguro Popular. Y así elaboraron su metodología. Si uno lee su metodología del 2019, dice, se le pregunta, esto que están presentando tiene que ver con una sola pregunta que hace el INEGI. ¿Está usted inscrito al Seguro Popular o al IMSS o al ISSSTE o a alguna institución de seguridad social? Y con eso hacen su medición. Entonces yo te pregunto si en realidad es objetivo decir que una persona tiene carencia o no de salud, si lo único que toma en cuenta el Coneval es la respuesta a esa pregunta. En pocas palabras, mira, yo lo que puedo decir es que reivindicamos siempre que el seguro ni era seguro ni era popular, que tenía una visión economicista y que tenía fallas, porque las principales causas de muerte de las mexicanas y los mexicanos no las atendía, además que te cobraban una cuota. Y que también tenemos que decir que la primera vez en la historia de este país que nunca antes había habido una política dirigida al ejercicio universal del derecho a la salud. Mira, esto que va a estar a debate en los próximos días es muy sencillo, según mi opinión. Antes decían, ¿está usted inscrito o no al Seguro Popular? Hoy la gente no tiene que estar inscrita en un padrón. Hoy la gente puede llegar a un hospital del INSABI con su CURP y ellos tienen el deber de atenderlos. Esa es la gran diferencia. Por eso cuando vas y le preguntas en su domicilio, ¿está usted inscrito al INSABI? Y te dice que no, bueno, pero eso no significa que haya aumentado la carencia. Por eso yo afirmo, y qué bueno que tenemos este espacio, yo afirmo que la medición que están haciendo, publicando y que por el lado de la oposición nos están tundiendo. Pero mira, es falsa, falsa de toda falsedad. La primera vez en la historia que un gobierno y un parlamento se proponen en México hacer accesible de manera universal la salud, ejercer el derecho de manera universal, que implica menos desigualdad, que implica que va a llegar el día en que cualquier persona, sin importar si vive en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Yucatán o en Chihuahua o en Zacatecas, que ninguna persona le sea negado por no tener seguridad social, que no se le sea negado porque no pagó una cuota o porque no estaba dentro del padrón. Eso
insisto, para quienes saben de derechos humanos, para quienes conocen del enfoque de derechos humanos, de ninguna manera puede ser un retroceso. Es un avance y es un avance que se dio con la Cuarta Transformación, en el gobierno de la Cuarta Transformación. Y lo que sí te puedo decir es que también no se puede medir con el mismo rasero el desempeño, evaluar una política en un momento de pandemia, que por supuesto ha sido muy doloroso, pero que no se ha escatimado en recursos, que se han contratado como nunca médicos y médicas, doctoras y doctores, que se han hecho convocatorias, que se ha aumentado la plantilla, que se han rescatado muchos elefantes blancos y se han destinado muchos hospitales a ser hospitales COVID. Pero también hay que decirlo, es muy complejo desde el panorama que existía antes. Porque el panorama que existía era que la salud era un negocio, que los medicamentos se compraban de manera masiva para beneficiar a ciertos consorcios y también ciertos políticos corruptos se llevaban su tajada, que no es sencillo, no es sencillo revertir décadas de atraso en lo que lleva el actual gobierno de la República. Más sin embargo, sí hay que decirlo también, eh, es una decisión muy atinada que se haya dicho no va a ser un negocio la venta de la vacuna, va a ser una aplicación universal y por ahí hemos visto desfilar a todo mundo. No hay política más igualadora cuando tú ves sentado en la banca de espera para aplicarse la vacuna a una persona rica, a una persona de clase media y a una persona pobre. Todas y todos han estado ahí y todas y todos han recibido el mismo trato. Yo creo también que no puede haber una política más universal, más igualadora que esto que estamos diciendo. Que si no tienen seguridad social, pueden ir al INSABI, que llegará un momento en que INSABI tenga mucho más potencial para atenderlos, pero también el Seguro Social, que quisieron desmantelar, y también el ISSSTE, porque le habían apostado a que fuera privatizado, porque ya el proyecto que tenían era llevar hasta sus últimas consecuencias y que la gente pagara y que acudiera a cualquiera de ellos, pero pagando, ¿no? Y entonces muchas familias tenían que caer de la pobreza extrema, de la pobreza extrema a la miseria cuando alguna de sus integrantes se enfermaba. Esto no va a volver a pasar. Yo sostengo que también tenemos que reconocer que hay un sesgo muy grande y un sesgo neoliberal en las mediciones que se están presentando y que hoy justamente empezó el debate en las redes y en los medios y qué bueno que lo platicamos aquí porque es de los más grandes asuntos a reivindicar, el tema del derecho a la salud en este proceso de la cuarta transformación. Sí, sí, es que por eso quise tocar el tema, justamente, porque me parece que además estamos en un momento en el que quisiéramos todos entender un poco más y saber un poco más acerca de lo que está pasando en el sistema de salud. Cuando usted dice, diputado Ernesto Palacios Cordero, que el INSABI tendrá, tenemos que pensar que este es un proceso que tiene que llevarse a cabo y que de alguna manera la pandemia giró ese proceso hacia otro lado. Bueno, lo que hace la pandemia es que haya una, eh, una cobertura, una necesidad de atender una cobertura, un padecimiento, Sí, sin que, sí, sin que ello, que se vuelve prioridad, evidentemente, para el Estado mexicano, como para todos los países. O sea, no es cosa menor, porque justamente la pandemia trató igual a los países desarrollados que a los países en vías de desarrollo, que a los países más pobres. La pandemia paralizó la economía y tuvo como consecuencia esta parálisis de las economías una menor recaudación. Eh, Más sin embargo, yo sí creo que no se ha dejado de atender
otros padecimientos, no se ha dejado de atender y que esta ampliación, también hay que decirlo, se han construido nuevos hospitales. Se rescataron más de 100 que eran elefantes blancos que inauguraron ahí, dejaron olvidados. Y muchos de ellos están sirviendo para atender todo tipo de padecimientos. Pero yo sí creo que no ha dejado de caminar esta, esta reconstrucción de la política de salud y reconstrucción de la institución o de las instituciones para la salud. Es decir, se está atendiendo la pandemia, pero no se está dejando de atender los demás padecimientos. Yo sí creo que va en marcha y que mucho de lo que las ciudadanas y los ciudadanos, y por eso hablaba yo de la medición del Coneval, se tiene que entender que estamos todavía viviendo un proceso de transición, ¿no? Es muy importante, o sea, es un proceso de transición entre un esquema que cobraba, que no era universal, porque había que pagar, y que atendía solamente los padecimientos que estaban en un catálogo, y que ahí en ese catálogo había cosas por las que estaban muriendo mexicanas y mexicanos que no se atendían por el Seguro Popular. Lo que trae la nueva legislación es que debe de haber atención gratuita, universal, en en los 3 niveles, ¿no? Es un reto enorme, enorme, pero yo creo que también hay que tomar en cuenta que hay una nueva política de regulación, el etiquetado, un llamado a nuevos patrones de consumo. Con todo y todo creo que vamos a hacer una sociedad mejor, vamos a avanzar en el combate a la desigualdad y que por supuesto que tiene que llegar un momento en que haya una cobertura en los hechos universal, como ya lo dice la Constitución.